Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Héctor Hernández. El doctor Hernández es experto municipalista. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí vamos a hablar sobre el cronista, ¿no? Y hay mucha gente que confunde al cronista con el historiador. Hay diferencias allí, ¿no? Sí, es la importancia que nosotros tenemos. Pero en primer lugar, te digo que me siento muy satisfecho de estar en este programa que yo lo bautizo como el programa cronista de la televisión venezolana. Ay, qué bueno. Gracias. Por el Honor perfil que nos hace. Por el perfil que ustedes tienen siempre de reseñar el pasado y el presente, conjugarlo con el presente. Y también es de importancia que son dos figuras del periodismo estelar aquí en Venezuela, que son ustedes. Gracias. De tal manera, entonces, que se... Y también destaco la importancia que reviste el tema que vamos a tratar. Hay una total confusión en el conglomerado, donde no se determina quién es el cronista, qué función tiene, cómo se elige. Entonces, esto va a considerarlo ustedes como de gran importancia. Por mandato legal, todos los 335 municipios del país tienen que tener su respectivo cronista. Aún hoy en día. Sí, está vigente, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que algunos no le dan importancia, porque esto es una cuestión que no es político. No forma parte de una cuestión política, sino eminentemente académica, de importancia, y que desde ahí, pues, lo que es indispensable es una información y no entra, pues, entre el mundo político y de allí, pues, lo indispensable. Pero, por lo menos, para definir el cronista, ya de por sí hay como un contraste. ¿Por qué? Porque el cronista es el historiador del presente, y el presente es el pasado, pero sí se admite que necesariamente es así. Claro. Y él divulga el pasado, lo investiga, lo recopila y lo divulga también. E igualmente sucede con el presente. De modo que este señor tiene unas cualidades de gran importancia que es necesario conocerla y que el público se entere. Ahora, si un historiador que estudia el pasado y lo trae al presente, es decir, nos regala toda esa memoria, ¿no? Si un historiador tuviera que hacer la historia de los cronistas o de la crónica de las ciudades, de los personajes, etc., tendría que hacerlo con mucho respeto, porque el cronista precedió al periodismo moderno. Claro. Mucho antes que existiera todo esto que conocemos ahora, y que ya es un oficio, es una profesión universitaria, etc. Antes eran los cronistas, no había más nada. Sí, los cronistas no solamente hay crónica, por lo menos en el arte, en el deporte hay cronistas que llevan la secuela del acontecer de estas situaciones. Entonces, el cronista es una institución municipal ante todo, tenemos que estar claros, ¿verdad? Así nació. Así nació. De la ciudad. Pues. De la ciudad, ¿verdad? Y para su elección, se nombra, es uno de los pocos cargos públicos que ingresan por concurso, incluso de oposición. ¿Así? Llega y abre un concurso de oposición, nombra un jurado calificador y de en adelante allí comienza a realizarse todo esto que tiene que ver con la elección. Ese jurado calificador hace a materia una preselección, hace una oferta pública llamando, pues, a concursar a las personas que se crean con credenciales. Para ser cronista es indispensable primero ser venezolano, porque todo cargo público, conforme a nuestro ordenamiento, tiene que tener un nacido aquí en Venezuela, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué perfil tiene que tener? ¿Qué habilidades bueno, tiene que a eso tener? voy. Ah, ok. Entonces, ese perfil que tiene que tener un amor hacia su terruño, en primer lugar, y tiene que tener unos conocimientos amplios de la cultura de ese municipio. Tiene que haber vivido, lógicamente, allí mucho tiempo, aunque no es nativo de allí, pero se exige que sea conocedor por muchos años de los acontecimientos que son objetos de estudio. Y esa es la situación que hay con el cronista, pues, ¿verdad? Entonces, es un cargo que no es político, como lo decía ahorita, pues. Entonces, por eso no está al vaivén y por eso no le dan la importancia, ¿verdad? Y de allí, pues, lo necesario de esa información que estamos dando para que la población se entere de que necesariamente tiene que tener un cronista y presentar esa denuncia, si es el caso, ante de la Cámara Municipal para que se realice. Porque esta es una situación que va a tener lo siguiente. Un municipio donde su población no conoce su pasado, no conoce su presente,
es una situación de incertidumbre hacia ese futuro. Claro. Entonces, por allí es una referencia al futuro. Para poderse necesariamente conceptuar, tiene que haber referencias tanto del pasado como del presente. Entonces, de allí pues esa importancia, y no le he dado importancia a esto. Incluso, puedo decir, primero aclaro, que en Venezuela nuestro ordenamiento jurídico no permite cargos vitalicios ni cargos hereditarios. Pero sin embargo, en la práctica, repito, en la práctica, se quedan... pasa el vitalicio. Claro. ¿Por qué? Una persona que es muy difícil, que por una deshonra, que no maneja dinero, esa persona va a ser destituida a través de un expediente. Claro. Entonces, por principio, se tiene también esta afirmación mía, tiene un alegato de orden eminentemente constitucional, por un principio que se llama continuidad administrativa. Si este señor, no, de una u otra manera, no ha sido destituido, no ha sido el cargo sacado a concurso, necesariamente debe prevalecer allí. Y por principio de continuidad administrativa tiene legalidad todo lo que él plantea ahí en esos extremos. Claro. Entonces, de allí pues la importancia que esto radica, pues, de que es algo que necesariamente tiene que mantenerse allí por su honorabilidad conocida, una persona pues dedicada a ese esfuerzo, a recopilar todas esas virtudes y a traerlas para libros. Tiene que estar pendiente de todo lo relativo a esa situación. Claro. Ahora, en el caso pues, de los cronistas, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que Fray Bartolomé de las Casas fue un cronista cuando él escribió todo aquello a través de lo cual se supo cuáles eran las penurias, las vicisitudes, las injusticias que pasaban los indígenas en Venezuela. Es un problema de orden cronológico. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando eso no había creado la institución del cronista. Exacto. Y él fue adelantado a los hechos y de ahí pues fue un cronista, pero sin cargo y a lo mejor... Pero eso nos indica lo antigua que es este oficio. Claro, sí, pero no estaba conceptuado como lo registra la Claro. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Claro. que le da importancia pues, a esa cuestión. Todas las ordenanzas para elegir deben de establecerse allí los requisitos, las condiciones que debe tener esa persona. Eso se elige entre los mejores habitantes de una población, gente preparada, pues, porque asume una gran responsabilidad y eso tiene que cumplirlo el cronista. Y de allí pues la importancia que reviste ese tema que estamos abordando el día de hoy. Claro. Además, tú sabes que ahí la diferencia, pues allá el cronista es el que escribe, ¿no? Y es tan importante que va registrando la historia ya como cronista, como periodista, como escritor, como historiador. Pero en este caso hablamos del cronista oficialmente, que es el que representa un municipio, pues una ciudad. Claro. El cronista de esa ciudad, en consecuencia, tiene una categoría, digamos, distinta, ¿no? Sí. Ahora, eso obviamente no es un cargo para lucrar, es un cargo donde la persona que lo ejerce lo hace porque realmente, como usted decía anteriormente, tiene un amor por ese terruño y por seguir y todas las... conocimiento también. Claro, ¿no? pero al mismo tiempo también la recompensa es ese reconocimiento. Yo me acuerdo cuando se hablaba aquí de los cronistas de Caracas, eso era una cosa que verdaderamente, a veces eran periodistas, a veces simplemente gente que... Por cierto, el primer cronista que tuvo Caracas, ya cuando la institución se crea como tal, es un valenciano, Enrique Bernardo Núñez. Enrique Bernardo Núñez. Sí, señor. Sí, señor. Así que bueno, yo creo que eso yo creo que la recompensa es un poco el reconocimiento, ¿no? Sí. Que la comunidad o la colectividad le Sí, guarda, existe, ¿no? ya la idea, pues el cronista ya existe en la comunidad. Sí. Después, eso Exacto. permite que después el municipio lo asuma oficialmente. Y en este momento realmente hay un cronista en cada, aunque sea un deber hacerlo, lo hay, porque a veces hay cosas que se supone deben existir en cada localidad y sin embargo no existen o no se les da importancia o no ejercen su oficio. Lamento decirle que esa carencia la hay en varios estados de importancia, ¿verdad? No quieren saber nada de su pasado. Y eso, Bueno, por la misma incertidumbre que primero no maneja presupuesto, no maneja personal. Es lo que está allí realizando su labor. bueno, no es que no con el- quieran saber, lo que usted quiere decir es que no les interesa que eso sea una prioridad, Claro, porque tienen otras, gracias por la traducción. más pero es así. acuciantes, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, pero de todas maneras, alguien siempre recoge. Sí. Oficialmente designado o no, alguien No, siempre pero es recoge la importante historia. registrar eso, ¿no? Sí, Advertir eso, porque es una falla grave. es una falla grave. Claro que sí. Y eso es a través del canal, pues ustedes pues son de importancia capital registrar estos hechos. Mire, ¿qué pasa con sus respectivos reporteros en la ciudad? Mira, hay cronistas, hacerle una entrevista para emplear para esto. Pues, ahí tiene Ahora esa- vamos a profundizar un poco en el oficio propio del cronista, es decir, ¿qué es lo que hace un cronista y cómo lo hace? Es decir, se trata de echar el cuento
de una localidad determinada, de una ciudad, o de sus personajes, o cómo es la cosa? Registra los hechos más resaltantes del acontecer de ese momento. También acude a las fuentes de información. Es una persona que conserva los principios de costumbre y manera de ser y divulga las cosas buenas que tiene. Y ese es un parámetro que necesariamente tiene que cumplirse al pie de la letra, porque eso es lo que le indica el mandato legal y constitucional. Ahora, un cronista tiene necesidad del historiador. Necesariamente es una fuente, y de los libros también, y de los modernos, todos los relativos pues, a la modernidad de la información tiene que llegar Y a debía ser al revés también. Por su antigüedad, los historiadores también deben haber acudido muchas veces al trabajo de los cronistas. Hay una reciprocidad que necesariamente tiene que funcionar así. ¿Y cuál es más? Bueno, imagino que el historiador es mucho más riguroso, ¿no? Claro, por la antigüedad, ¿verdad? Pero es que en los el fondo, cronistas normalmente son historiadores. por eso, a eso iba yo. Puede ser, pero puede que no lo sea. Claro, pero normalmente ya además tienen un reconocimiento público. No es el caso que tú nombras un funcionario, nombro el ingeniero claro. tal, nombro, Ahora sí, sino claro. que el cronista lo nombro porque ya Sí. en la colectividad que yo represento ya hay un reconocimiento por esa persona y por su trabajo, ¿no? ¿Qué cronistas hay destacados en este momento? Así como hay sitios que no los tienen. Bueno, no me atrevo a decirlo porque para no, vamos a decir que hay... No. Los lugares que no los tienen, está bien, eso es un vacío y eso hay Sí. que resolverlo. Ahora, el tema es los cronistas que en este momento están responsabilizados de lo que tienen que hacer. Sí, de atribuciones. ¿Quiénes están en este momento destacándose en esa área? La región de los Andes. Sí. La región de los Andes es una región que la mayoría de las convenciones se celebran allí, en los Andes. Tiene un gran amor a su patria, a su terruño, ¿verdad? Y eso es de capital importancia. Claro, pues eso fue, digamos, el Día Nacional del Cronista, como reconocimiento. Se instauró apenas en el año 1986, ¿no? Ajá. O sea que es una cosa reciente. Sí, en honor a Enrique Bernardo. Sí, señor. Qué bueno. Bueno, mire, muchísimas gracias. Gracias porque a yo ustedes estoy por la segura que invitación. mucha gente va a ver Muy interesante el tema. una faceta nueva de Claro que sí. de estos profesionales que no... Y ojalá que los alcaldes estén oyendo esto. Ojalá que los alcaldes estén oyendo para que al que le falte un cronista, pues lo designe. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a Muchas la gracias. pausa.